Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Escuela de Conocimiento y Sabiduría. Mi nombre es Cecilia Leonardi y junto a Edgar Domenech hemos fundado esta escuela con el objetivo de potenciar y guiar a las personas a poder sacar ese potencial interior que todos tenemos, y este mes estamos hablando del liderazgo interior. Para ello hoy vamos a contar con la presencia de la doctora Bea Minoli. Ella es de Argentina y nos va a estar hablando sobre cómo los miedos nos impiden ser, cuáles son aquellos miedos, y nos va a brindar herramientas para que podamos trabajar eso. La voy a invitar para que se una al directo. Gracias por acompañarnos, por sus mensajes. Hola Bea, bienvenida. Te vemos el otro lado. Ahí Ahí estamos. estamos. ¿Cómo estás? Qué gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Gracias a vos de antemano por esta charla, por este tiempo que destinás a compartir tu experiencia, sabiduría y este gran tema que vamos a estar hablando hoy, que es el de los miedos que nos impiden ser. Sí, tal cual. Bueno, primero, digamos que el miedo es una emoción y tenemos dos emociones, lo deben haber hablado muchas veces, básicas. Una va a ser el amor y todas las emociones relacionadas al amor, y otra es el miedo y todas las derivadas del miedo, ¿sí? Porque detrás, por ejemplo, de la tristeza, del enojo, del asco, detrás de todas esas emociones está el miedo también. Entonces, cómo te impide avanzar, cómo impacta en tu vida, esa era la idea. Buenísimo, este tema que vamos a hablar, fundamental para nuestra vida y para despertarnos, ¿no? De este automático que nos impide, ese miedo que está ahí siempre latente. Pero antes de entrar en tema, me gustaría que te presentes, quién sos, de dónde sos y a qué te dedicas actualmente. Bien, bueno, soy Bea, Bea Minoli, soy fundadora y creadora de Ser Bioconciencia, como ven atrás. Y mi formación inicial es como médica, hice genética clínica, soy argentina, nací en Neuquén, pero viví la mayoría del tiempo en Buenos Aires y luego volví a la Patagonia Argentina. Así que desde acá estamos transmitiendo desde la Patagonia Argentina, junto a vos. Hice ese camino de genética porque siempre me encantó investigar desde muy chiquita. Luego, un día, no sé si te lo cuento cómo fue, estaba yo haciendo una consulta en uno de los hospitales públicos de Buenos Aires y llega una chica de 19 años, embarazada, con bajos recursos, etcétera, con un bebé que, con una malformación que no le permite seguir la vida, pero que esa malformación era prevenible, ¿sí? O sea, si hubiese tomado ácido fólico, sí hubiese, no hubiese, ¿sí? Porque nunca se sabe, pero bueno, se hubiese reducido ese riesgo. A partir de ahí me planteé que qué estaba haciendo yo, porque en realidad, si yo lo único que estaba haciendo es como asesorar lo que se debería haber asesorado antes, de alguna forma, y empiezo a estudiar epidemiología, gestión y políticas de salud. Empecé a integrar la información, entonces me fui de lo muy pequeño a estudiar lo macro poblacional, ¿sí? Después de esto seguía en esa búsqueda constante que tenemos de, yo decía, acá hay algo, no me cierra, me falta data. Mm. Cuando veía los análisis, cuando hacía globalmente los números, ¿sí? Que tienen que ver con epidemias, con lo que se te ocurra, siempre como que faltaba algo, siempre íbamos detrás de la zanahoria. Hasta que llega a mí, gracias a una prima, me dice, tenés que hacer esto vos que siempre estás estudiando. Y empezó descodificación biológica en la escuela de Enrique Corbera, ¿sí? En bioneuroemoción, cuando vine a Argentina. A partir de ahí fue un camino sin retorno, donde pude integrar todo aquel camino aprendido y que ahí comprendí por qué lo había hecho,
porque yo hice medicina, no porque me guste medicina, sino para ser genetista, ¿sí? Ese era mi objetivo, y a partir de allí entendí la biología y este sabio interno que tenemos que es el cuerpo. ¿Sí? Cómo nos va el inconsciente mostrando a través del cuerpo todas aquellas incoherencias, tan de moda esta palabrita actualmente, que vamos viviendo en el día a día y no nos damos cuenta porque no aprendimos a escuchar nuestro cuerpo, sino que lo dormimos para que no hable. ¿Sí? Entonces, desde ahí es que yo empiezo, una vez que comencé a hacer consultas, etcétera, etcétera, entendí que la fiebre no era, como decimos en la medicina convencional, no era, puede ser que sea un virus, una bacteria, esperemos 48 horas para ver qué pasa, sino que la fiebre tenía un origen emocional que era, te enojaste con alguien y no lo pudiste expresar, tan sencillo como eso, ¿sí? Que un dolor de garganta no es que saliste con el pelo mojado y estás en Neuquén con frío, sino que en realidad, ¿sí? El frío lo tenías dentro de la casa, en una de esas, en una relación, y tampoco pudiste decirlo. Entonces, desde la descodificación lo que yo encontré es que el cuerpo habla exacto, con exactitud, desde la matemática pura. Así que ese es mi recorrido y eso me encanta poder transmitirlo. Bueno, me encanta esa visión holística, ¿no? De la salud y del cuerpo, porque a través de la ciencia, de la supuesta evolución de la ciencia donde se fue especializando, nos hemos olvidado de que somos un todo, de que nuestras emociones no están para nada separadas de lo que nos pasa en nuestro cuerpo físico. Y muchas veces cuando buscamos ayuda profesional, nos encontramos con profesionales de la salud que solamente atacan al síntoma, como le llamamos en la bioneuroemoción, ¿no? Ah, me duele la cabeza, tomate tal cosa, tengo fiebre, y callamos más el cuerpo. Entonces esa fusión más allá es lo que nos permite unir el cielo con la tierra y sobre todo también la genética con la epigenética, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, esto es la epigenética, que en ese momento, te voy a contar otra anécdota, esto es muy histórica o anecdótica. En un momento, cuando estaba preparándome en genética, en una de las charlas que tenemos, como si fuéramos los residentes, digamos, cuentan que hay una porción de ADN que dice, este pedacito de ADN nos muestra, es ADN basura. Yo era muy pequeña, te estoy hablando 30 años atrás, ¿sí? ADN basura. Y yo dije, qué loco, si en la naturaleza no hay nada que sea basura, pero de verdad que lo pensé en ese momento, lo pensé. Resulta que ese ADN es con el que se hace la filiación, ¿sí? Entonces, es decir, realmente no hay nada en la naturaleza que no esté armado de una forma en la que sea útil. Tiene una funcionalidad, tiene un objetivo concreto. Y desde la epigenética, cuando uno empieza a estudiar, que es ahí a donde a mí me cerró absolutamente todo, porque con la descodificación entendí la biología, con la genética, que era lo que yo ya sabía, entendí la epigenética y se puede aplicar todo. Cuando uno dice, por ejemplo, tengo un tumor, ¿es heredado o no es heredado? ¿Sí? Bueno, no, es heredado. Ok, bien, entonces tiene más factores de riesgo, bla, 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 de esto y esto y esto. Cuando uno lo analiza desde la epigenética, ¿por qué en la misma familia los hermanos o hermanas solos tienen 2 tumores y el resto no? ¿Por qué? Porque en realidad las experiencias que fueron viviendo en esa familia fueron diferentes y el entorno va a ser diferente porque son diferentes momentos familiares. Entonces, la epigenética lo que deja en evidencia son estos genes expresándose de acuerdo a lo aprendido. No sé si queda claro. No sé si se entiende. O sea que digamos que es esa parte, esa porción genética que llamaban basura, resulta que ahí está esos genes que están latentes, ¿no? Que pueden manifestarse o no de acuerdo a las experiencias que va teniendo y cómo va haciendo el entorno a que eso
sea lo que está en potencia. Claro, en realidad lo que, digamos, el ADN, basura, lo que se decía de basura, porque son polimorfismos, así se llaman polimorfismos, etcétera, son los que marcan tu identidad. Es con lo que se hace el ADN de filiación. A ver, quiero saber, papá, mamá, de quién es, sí, se hace con ese ADN que es un polimorfismo específico. Ahora, por el otro lado, que tenemos la epigenética, vos decís, bueno, ok, porque unos hermanos sí y otros no, porque unos vivieron determinada situación y otros no. Entonces, ¿qué impactó? Y la epigenética explica que el medio interviene en la activación de determinados genes. El medio es más importante que la genética. Donde yo estoy, lo que me digo, mi medio interno es más importante que todo lo de afuera y todo lo que yo vengo trayendo. Entonces, eso es genial. Y ahí es lo que voy a decir, es muy es Bea, o sea, me hago cargo. Eh, para mí, después de toda la experiencia, de todas las consultas, de todo lo que hemos hecho, me doy cuenta que en realidad lo que estamos heredando, ¿sí? No es los genes, lo que estamos heredando es la conducta. Entonces, si yo estoy viendo que en mi casa hay desvalorización por parte de varones, y la abuela sufrió desvalorización por parte de varones, entonces seguramente, ¿sí?, voy a tener una patología similar al cáncer que viene repitiéndose en mama en la familia, ¿sí? Porque lo mismo, sin ir más lejos, podemos expresar con respecto al alcoholismo. El alcoholismo, desde epidemiología, se dice que es una enfermedad multicausal, que no se sabe, ¿sí?, cuál es el origen. ¿Se puede heredar o no se puede heredar? No, es multicausal, no se sabe. Entonces, dentro de esta multicausalidad de las adicciones, por ejemplo, uno también puede mirar qué fue lo que pasó atrás y por qué pasa de una generación a otra. ¿Qué es lo que yo estoy viendo? ¿Qué es lo que yo como niño estoy grabando en estas primeras memorias que son tan importantes? ¿Cuál es la conducta que estoy adquiriendo y que después tal vez no pueda ni siquiera elegir porque no me doy cuenta? Entonces, me parece que la epigenética nos da el no ir detrás de la zanahoria, sino ponernos adelante. Es como, ok, esta es la creencia, trabajemos desde atrás, vayamos por adelante y resolvamos juntos, ¿no? Sí, y es, digamos, para mí es la llave también a que podamos desbloquear, ¿no?, ese potencial que tenemos, porque también dentro de ese ADN vienen guardadas nuestras memorias, nuestras, digamos, las experiencias emocionales que vivieron nuestros ancestros, que están por una cuestión evolutiva, de supervivencia y demás, pero que nos impiden ser de alguna manera en esta vida donde el peligro no es real. ¿Qué pasa con la epigenética, las emociones y nuestras experiencias? Ahí vamos primero, yo siempre digo que las emociones son el hilo conductor hacia nuestro inconsciente, ¿no? Como dicen, es el hilo de Ariadna. Entonces, es la forma de manifestar. Compartimos las mismas emociones los animales, nuestras mascotas y nosotros, ¿sí? El perro se enoja, el perro ladra si está asustado, se pone contento y mueve la cola. O sea, hacemos lo mismo y compartimos las mismas emociones. Entonces, si yo estoy aprendiendo desde esta epigenética, ¿no?, que la abuela era sumisa, volvemos al mismo ejemplo, ¿sí? La abuela era sumisa, mi mamá vio eso y yo en consecuencia voy a actuar igual o en oposición, pero no dejo de estar al mismo nivel. Digamos que si yo tuviese una línea recta voy a tener sumisión o al revés, arrebato, ¿sí?, cualquiera de las dos, y en el medio sería el equilibrio. Cuando yo logro a veces imponerme ante determinadas circunstancias y en otras cosas decir, ok, tenés razón, entonces lograría el equilibrio. Y yo creo que ese equilibrio es el que estamos aprendiendo en la vida. Creo que vinimos solo a aprender y que no hay errores, hay solo aprendizaje. Y en ese aprendizaje tiene que ver con esto. Elegí nacer en una familia, nos guste o no, que yo elegí con estas características. Y entonces, ¿para qué la elegí? ¿Qué me brinda?
La pregunta genial es el para qué. ¿Qué me brinda? ¿Qué me brinda pasar por experiencias traumáticas de todos los tipos que hay para estar hoy que enojada, resentida, triste, deprimida? Yo no creo que la vida sea eso, yo creo que la vida es solamente aprender y que esas experiencias me hacen ser quien soy y que eso me permite mirar un futuro diferente y un presente diferente tomando herramientas diferentes, como por ejemplo, ¿sos mamá? ¿Vos sos mamá? No, ¿Tenés mascotas? sí. Ok, Y un me gato y una imagino, gata y un perro. bien, me imagino que los cuidás así como cuidamos todos los mascotas, la mayoría, así como un hijo. Sí, bien. Entonces, ¿vos qué te gustaría para tu mascota? ¿Qué nos gustaría? ¿Qué quiero yo para mi hijo? ¿Qué querés vos para tu mascota? También yo tengo mi gatito. ¿Sí? Es decir, que hace frío y ¿qué hago? Lo traigo adentro. ¿Sí? Lo cubro, Veo que otro... protejo. Lo cubro, lo ¿Cómo? protejo. Entonces, no lo vas a dejar. Sin embargo, tal vez cuando eras chica viste que alguien dejó un gatito, un perrito y que le pegaban una patada o algo por el estilo. Entonces, aquellas Sí, experiencias de atrás que hemos vivido, lo que nos faltó en nuestra infancia y en el transgeneracional, seguramente tenemos la capacidad de potenciar cómo somos hoy con nuestros hijos, con nuestro entorno. Entonces, creo que ese es el gran aprendizaje. Creo que vinimos a eso, a aprender nada más. Y la vida es una experiencia. No hay errores, hay nada. Eso, aprender, sencillo. ¿No? experiencias. Y en ese buscar potenciarnos, ¿no? Porque cuando buscamos ese algo más o queremos sobresalir de alguna manera, de acuerdo a nuestro transgeneracional, ¿no? Lo que ha sido nuestros abuelos, nuestros padres, y queremos ir un poco más allá de todo eso que nos han enseñado que como debería ser la vida. ¿Y qué pasa en esta barrera? Hay como un obstáculo entre lo que queremos y lo que queremos hacer y ese miedo que nos frena por protección. Exacto. Bueno, tenemos un inconsciente que tiene determinadas funciones, ¿no? Dentro de las funciones es un facilitador. Primera función es supervivencia. El inconsciente nos permite, señoras y señores, tengo miedo y con el miedo no me tiro a un precipicio. Gracias a ese miedo no cruzo la calle, sino que miro antes de cruzar. Entonces, el miedo tiene una función y cada emoción tiene una función. Por ejemplo, el asco tiene que ver con no comer algo que me va a hacer mal y que corre riesgo mi supervivencia. Entonces, el inconsciente marca la supervivencia a través de las emociones. Su función es mantenerme viva, una de las funciones. La siguiente es un facilitador. ¿Qué significa? Que si yo aprendí este camino, ¿sí? Ya lo automaticé, como cuando voy a aprender a manejar, ¿sí? Aprendo a manejar y pongo un cambio, no pongo un cambio, miro por los espejitos, pues es todo un rollo aprender a manejar, pero una vez que ya aprendí, me subo al auto y listo. Automaticé el proceso de aprendizaje. Eso es lo que hace el inconsciente y por eso es un facilitador. Si nosotros tuviésemos que pensar como cuando aprendemos a andar en el auto, cada cosa de la vida sería terrible. ¿Se imaginan? A ver, ¿cómo hago para cepillarme los dientes? Pongo la pasta, ¿no? Sería muy loco. Entonces, eso es un facilitador. Muchas veces, cuando tenemos un camino y en ese camino hay miedo y encima lo hemos vivido transgeneracionalmente, o sea, generaciones anteriores han vivido situaciones de robo, estafas, abusos, pérdidas, duelos de niños, la cantidad de conflictos que podemos llegar a tener cada uno en su árbol, en su familia, eso vivido con miedo lo que hace es potenciar más ese facilitador que es el inconsciente. ¿Qué va a hacer el inconsciente? A resguardarme. Entonces, ese miedo lo va a poner como tabú y yo no voy a poder ir hacia donde yo quiero. Un ejemplo, si mi abuelo
se peleó con la familia por una herencia, ¿sí? Tenían una vaca y se murió el bisabuelo y esa vaca se la quedaron los hermanos y se separó toda la subfamilia. En ese ejemplo, esa memoria que queda grabada de estafa, de pérdida, cuando haya un conflicto de dinero o de algo de territorio que yo pueda tener, y estoy en mi familia, me voy a correr porque para mí, en mi inconsciente, puede ser que mi creencia sea que tener dinero significa quedarme solo. Entonces, el miedo paraliza, pero paraliza porque yo tengo atrás un concepto que no me permite, una creencia limitante que no me permite ir hacia donde yo quiero. Entonces, sobre todo hoy, viviendo con esta pandemia, que creo que es una pandemia con un miedo mundial, ¿sí? Al contacto, al abrazo, que aumenta la dopamina, gente, el abrazo aumenta la dopamina, el nivel de dopamina, en la tercera edad de estar solos, fue como mucho. Entonces, poder darse cuenta que este miedo se puede trascender, que podemos ir enseñándole a nuestro inconsciente que no estamos solos, que podemos superar esos obstáculos, que no es necesario tener un ataque de ansiedad o un ataque de pánico. Entonces, hay formas desde la descodificación, desde la bioneuroemoción, que nosotros podemos ir a trabajar aquellos eventos de allá atrás y venir impecables. Adelante. Con ¿No? todas las llaves, como digo yo, para abrir todas las puertas. ¿Y Así es. cuáles son las herramientas que utilizás vos para facilitar ese camino, para poder transitar, ¿no?, estos miedos de una manera lo mejor posible o no? Porque algunas rupturas de estos miedos son bastante, bueno, implica valentía, ¿no? Sí. Hay varias técnicas. Una de las cosas que vamos a hacer es un taller en el mes de julio, que empieza el 13, donde ahí vamos a estar trabajando tanto ataques de pánico, ataques de ansiedad, miedos en general, la persona que se siente insegura, porque en una de esas, cuando uno le pregunta a la persona que se siente insegura, pero ¿desde cuándo sentiste esto? No, desde siempre, porque mi mamá me enseñó a tener miedo, o mi papá me enseñó a tener miedo, ¿sí? Entonces, todas esas situaciones vamos a trabajarlas, no solo con descodificación biológica, sino con técnicas que se llaman proyecto sentido, que tiene que ver con uno adentro de la panza de mamá, porque uno también adquiere esas memorias prenatales, con el transgeneracional, el árbol, y por supuesto cambiando las creencias. Así que hay muchas técnicas, hay una que es solo de descodificar, de ser bioconciencia, donde hacemos a través del cuerpo una experiencia para cambiar una información que tenemos grabada en los hemisferios cerebrales. Entonces está súper bueno, es súper dinámico. Yo siempre digo, basta de sufrir, ya está. Basta de sufrir, listo, déjese de quejar, déjese de sufrir, tiene las herramientas y hoy contamos en todo el mundo con esas herramientas, son geniales. Bueno, es que con eso, creo yo, y por experiencia seguramente también te habrá pasado, es como que duele, bueno, una semanita ahí, pero ya está, es como que largás todo, con toda la mochila que no nos corresponde, la dejamos en su lugar. Y una de las cosas, fíjate qué interesante lo que estás diciendo, con esas mochilas que no te corresponden. ¿Cuántas veces, Ceci, te pregunto a vos, cuántas veces te despertaste con desánimo? No pasó nada, te despertaste sin ganas de levantarte directamente. Sí, en general me pasa muy pocas veces, pero hay veces que son así, como inexplicables. Bien, esos momentos inexplicables en general tienen que ver con estas mochilas o con ciclos celulares, se llaman así, ciclos celulares memorizados, donde nosotros grabamos información en nuestra estructura, en nuestro sistema, en nuestro ADN, en nuestras células, y esa que hace el inconsciente dice, ojo, el día está nublado como aquella vez que pasó tal y tal cosa. Entonces, cuando uno se levanta y se levanta triste, deprimido, sin ganas, o no sabe qué pasó porque todo está bien, pero uno no entiende qué es lo que pasó porque uno está mal,
Entonces, revisen qué fue lo que ha ocurrido en esa fecha. Un duelo, una relación, una mudanza. ¿Qué es lo que pasó aproximadamente en esa fecha? Porque eso seguro va a impactar en la vida de cada uno. Y eso es miedo. Cuando yo voy viviendo eso, si lo llego a vivir consecutivamente y no le encuentro solución, voy a hacer un hábito de estar mal. Y es fácil, porque paso a ser víctima de la vida. Entonces, no sé, tiene un costo muy alto el drama. Físicamente tiene un costo muy alto y uno lo ve. Entonces, yo los invito a que sigan a Ceci, sigan a la escuela, que buscan en las redes, hay un montón de información gratuita para poder empezar a cambiar, pero además de esto, ¿no? Darse el espacio y ser honesto con uno, que creo que es lo que más cuesta, ser honesto con uno. Muchas veces dicen, no quiero revolver el pasado, no quiero revolver el pasado, es que no sabes quién sos si no sabes el pasado. Y uno no lo revuelve, sino que uno lo trasciende, lo cambia, le da inclusive a las generaciones siguientes la posibilidad de una vida con brillo. Entonces, eso me parece súper rico. Sí, una vez escuché una frase algo así como que tenemos que poder abrir las heridas para que puedan curarse, para que les entre luz y poder cerrarse de una vez, porque a veces se cierra, pero como cuando cerramos una herida con pus abajo. Entonces, en un momento explota, ¿no? Y qué paradoja esto, ¿no? De que a veces decimos, no, está todo bien porque me ha pasado por mucho tiempo. Decir, no, está todo bien, a mí siempre me va bien, todo. Hasta que un día decís, bueno, pará, porque esto así ya no puede seguir. Entonces, ¿qué más hay? Bueno, a ver, abramos todo de una vez, a ver qué hay, y podemos seguir un poco más livianos. Pero atrevernos a mirar el pasado es parte de poder liberarnos, que no venimos de la nada, de algo venimos. Y eso es lo que nos dio vida y sentido también hasta el momento. Así que mirar eso, abrazarlo y poder seguir después. Bueno, quería preguntarte, con esto del proyecto Sentido, con toda esta nuestra experiencia anterior, nuestros antepasados, ¿cuándo nos damos cuenta que es nuestro el obstáculo, el problema, el síntoma, lo que sea, y no que es de nuestro transgeneracional? Hay varias formas, pero una es cuando la emocionalidad, la emoción es exacerbada, cuando hay una hiperreacción a los momentos, ¿sí? Yo me enojé, por ejemplo, tengo ira, pero tengo ira contra el mundo. Ok, yo puedo trabajar digamos, en mi infancia, a través de una línea de tiempo, etcétera, etcétera, con diferentes técnicas, y llegar a esos momentos que seguramente viví donde yo me sentí frustrado, triste, bla, 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 o con ira. Pero cuando hay una reacción desmedida emocional, tengo que ir a buscar hacia atrás. Después, hay otras patologías o enfermedades o síntomas o conductas que uno viene heredando, ¿sí? Si el abuelo era iracundo, soy doble, por ejemplo, ¿sí? O si estoy en línea con, o tengo el nombre de tal persona. Ah, mira, sos igualita, ¿vieron cuando en la familia te dicen, sos igualita que la abuela Pocha? Sí, Sonaste. A ver, sos doble de la abuela Pocha, si no necesitas las fechas para decir que sos doble por imagen de la abuela Pocha. Entonces, somos dobles porque nacimos esto, no salimos de un repollo, como dijiste recién muy bien, sino venimos de algún lado y venimos de un árbol, señoras y señores. Y en este árbol, que hay ramas, hemos elegido una rama específica para poder aprender esta experiencia. Entonces, ahora, ¿de quiénes voy a ser doble? ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Y hay enfermedades como, por ejemplo, todas las enfermedades congénitas tienen que ver con la madre y con el transgeneracional. Por ejemplo, bruxismo. Uno tiene que ir a buscar determinadas patologías. La esclerosis. Hay determinadas enfermedades que uno sabe que tiene que ir a analizar el árbol.
¿Por qué? Porque hay muchos duelos no hechos. Hay muchos duelos y muchos secretos que son los que intoxican al árbol. Antes, por ejemplo, si había alguien, un loco, que se le dice loco, alguien con alguna alteración mental, ¿sí? Se lo escondía. Y esa persona perdía su espacio en la familia. Se va a volver a expresar porque esa necesidad de pertenecer la tenemos todos y esa persona luego en estos genes, en esta genética, me quedo con la genética, lo va a expresar en el ADN de alguien más y en el entorno de alguien más dentro de la familia, para que le den el lugar. Entonces uno busca esas historias y empieza a resolver estos conflictos. Pero lo maravilloso es que siempre desde el amor. Eso es lo más lindo. Me parece a mí, trabajar el árbol es un acto de amor. No hay, por más lógico que no sea, estricto, bla, 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 es un acto de amor. Poder brindarle herramientas a estos pasados que también reciben energéticamente, porque es una cuestión de energía, lo que se hace, de comprensión en el presente, también alivia el futuro. Entonces, muy lindo poder hacerlo. Sí, ¿no? Poder volver al amor, que en realidad que es eso, ¿no? Porque de ahí venimos y ahí vamos, y que las experiencias que vamos teniendo a lo largo de la vida no son más que eso, ¿no? De un acto de amor hacia otro. Y como dice Bert Hellinger, ¿no? Primero el orden y luego el amor. Cuando Así tenemos es. que poder poner cada uno en su lugar, en la posición que le corresponde y con la historia que le corresponde, con toda la carga que le antecede, o con toda esa, no carga, sino experiencias que han vivido y que nos toca trascender. Me hiciste acordar, hablando del orden, de lo que decía dentro de las constelaciones, etcétera, cuántas veces nosotros como padres, siendo ayer el Día del Padre, ¿no? En la Argentina, cuántas veces muchos de los que están viendo, de los que vayan a verlo, han vivido experiencias de infantiles donde han tenido que cuidar a alguien que es un adulto. Eso que se llama parentalización, ¿no? Entonces, ¿cómo hay una imagen muy clara, mamá acostada en un sillón y una niñita tapando, arropando a su mamá? Esto, mamá, papá, abuelo, quien haya sido. Pero ¿cuántas veces nos han enseñado a que uno tiene que ser bueno y cuidar de los otros descuidándonos? Y rompemos esos roles y esas estructuras, porque siempre van a haber adultos y porque siempre van a haber niños, pero nunca se puede dar la vuelta. No es sano para el árbol, ¿no? Ni para el sistema, ¿cierto? De una manera lo normalizamos en lo que nos pasa o en las experiencias que vamos viviendo, pero se pierde este orden de jerarquía que existe Uh-huh. en el árbol, ¿no? De que hay padres, hay hijos y que cada uno ocupa un lugar en el entorno familiar. Quería preguntarte desde una mirada, digamos, de la medicina, de la genética y todo eso, ¿cómo ves hoy una persona con toda su historia cuando te viene a contar algo para que pueda atenderse con vos, que pueda hacer, que solucionar el problema, ¿no? Porque uno va ya cuando hay veces que no da más. Y bueno, ¿cómo es esa experiencia de ir a tu consulta, a tu espacio para poder sanar? Bien, yo no estoy haciendo consultas individuales ahora porque hago 2 talleres y las hago a través de talleres, pero en Servioconciencia, en la web de Servioconciencia, hay 14 profesionales que se formaron en Servioconciencia que están inclusive haciendo consultas gratuitas. Ese es el ofrecimiento que hacemos actualmente. Si pueden pedir una consulta cuando no disponen del dinero, por ejemplo, para poder pagar una, cuentan con la posibilidad de poder acceder a una consulta, aunque sea como para tener una idea de dónde estamos parados, ¿no? Sin embargo, lo que yo siempre digo es, desde la medicina convencional, la descodificación, y yo, Servioconciencia en particular, y mi equipo, no estamos contra la medicina,
¿sí? Vamos de la mano con la medicina. O sea, yo necesito un estudio para saber, por ejemplo, si tengo que ver un pólipo o un quisto, un estudio con determinados números, etcétera, etcétera, para poder saber hacia dónde vamos. Y lo que yo veo es que en este momento, por lo menos en nuestras formaciones, hay muchos médicos y psicólogos. De hecho, estoy haciendo una formación que es para el equipo de salud, donde hay cirujanos, pediatras, clínicas, fonoaudiólogos, psicólogos. Entonces, creo que esto es lo que está, lo que empieza a moverse y poder ver integralmente, como dijiste al comienzo, a la persona. La persona no es un síntoma. No, no, cuando uno pasa por los hospitales o ve las películas o las series, dice, acá está el, no sé, el quebrado de no sé qué. Es un quebrado, ¿sí? Es un oncológico, es un, no sé, diabético. O sea, no, no se compren las etiquetas. Eso es solamente una parte para comenzar un trabajo de cambio. Nada más que eso, es una oportunidad de cambio, una enfermedad. Entonces, no se pongan las etiquetas, porque se puede resolver todo. Pero la verdad es que uno, eso, por eso te decía honestidad. Querer realmente cambiar, porque implica cambiar y ser consciente de que no hay una afuera, de que la culpa no es del resto, de que uno tiene estas memorias, que uno tiene este bagaje, y lo puede resolver o no, también es una elección no querer resolverlo, porque obtengo un beneficio que es inconsciente, claramente, ¿sí? Nadie va a querer conscientemente estar mal, pero inconscientemente tal vez la enfermedad te brinde que te atiendan, que no estés solo, que se ocupen de vos, que puedas llamar a cualquier hora, o sea, hay un beneficio detrás cuando es algo que nos hace sentir igual mal. Entonces, me parece importante que cuando llega una persona, que nosotros no le decimos pacientes, decimos consultantes, ¿sí? O acompañantes, cuando viene una persona, yo médicamente me fijo los diagnósticos, para mí es muy importante, tengo este sesgo, y además pertenezco al grupo de los médicos cuadraditos, epidemiólogos y genetistas como muy cuadraditos, y dentro de este numerito, ¿sí? Es donde uno empieza a buscar hacia atrás metódicamente qué es lo que hay que trabajar. Así que esa es más o menos la consigna. Siempre de la mano, y por ejemplo, en el caso de enfermedades de salud mental, como son las fobias, etcétera, inclusive poder trabajar con el psiquiatra o el psicólogo que esté con la persona. Eso me parece súper bueno. Sí, me encanta esa mirada más humana, ¿no? Desde la medicina, que como bien dijiste, no hay que dejar la medicina tradicional o reemplazar, sino que van de la mano, porque una cosa se complementa con la otra. Y bueno, quisiera preguntarte algo un poco más, así un poco más jugado, ¿no? ¿Cómo ves Ah, desde la medicina y desde tu experiencia atendiendo a personas el tema de la pandemia, ¿no? De cómo, porque dijiste, ¿no? Nos están impidiendo abrazarnos, tocarnos, nos están sembrando este miedo del contacto, de acercarnos de una manera. Todo lo que nos hace bien parece que está prohibido de alguna manera. ¿Cómo ves que tienes rumbo a todo esto? primero, cuando el análisis que voy a hacer es personal, ¿sí? Ah, claro, Sí, sí. sí. Eh, Cuando uno mira retrospectivamente esta guardada, ¿sí? Que tuvimos que sufrir todos por el no contagio, etcétera, a mí se me vino una situación que vivimos con la gripe A, y en ese momento yo estaba en Buenos Aires, una ciudad enorme, ¿sí? Que fue muy parecida, pero que no se aisló, sino que se buscaron las vacunas, etcétera, etcétera, se puso la exposición en rebaño de la población, bla, 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 bla. Sí, esa es la medida dentro de lo que se realizó, pero era igual, es decir, yo veía un espejo de lo mismo con la gripe A. Son virus. Desde la descodificación biológica además se analiza que cuando aparece un virus es la consecuencia
de algo que ya fue vivido, ¿sí? No es una causa, es una consecuencia. Entonces, si yo sé que acá está el virus y lo estoy mirando como que este es el responsable de todas estas muertes, de toda esta patología, y no, que este ya pasó lo que venía acá atrás, le estoy errando, voy detrás de la zanahoria de nuevo. Para mí, el COVID, que van a aparecer, a ver, virus es porque ahora tenemos la posibilidad de agarrar y hacer el diagnóstico, sencillo, es simple, ¿sí? Antes no existía esa posibilidad, entonces tal vez existían pandemias y nunca nos enteramos, tal vez eran gripes y nada más. Entonces, yo creo que es un tamizaje, ¿sí? COVID, un tamiz. Podés pasar o podés quedarte. ¿En base a qué? En base a que te des cuenta que a quienes afectan, realmente si vos te pones a preguntar quienes tuvieron COVID, tenían un proceso de tristeza. Yo me encargué de preguntar a todos los que estaban alrededor mío cuál era el proceso que habían vivido previamente. Y era un proceso de tristeza. Los pulmones implican la tristeza, es el órgano de la tristeza, como los riñones son del miedo, como el hígado es el de la ira. Entonces, en este tamizaje elegí vivir bien, elegite y elegí a los tuyos, cuidando las medidas preventivas, porque es real, pero es algo que siempre, lavarse las manos, es normal, debería ser natural lavarse las manos cuando uno entra y sale de la casa, no es nada del otro mundo, ¿sí? El barbijo, realmente, ¿cuánta función cumple o no, si está limpio o no? Entonces, abracen, por lo menos abracen a sus hijos, abracen a sus mascotas, aumenta la dopamina. El mundo no es malo, la gente no es peligrosa, los peligros los tenemos nosotros internamente. Entonces, aprendamos de esta pandemia que sea realmente un resultado universal, evolutivo, y no dicho desde del OM, desde, ¿sí? Desde así, desde superado, no. Es difícil económicamente, es difícil en las relaciones, es difícil en el día a día, por supuesto que sí, es difícil andar con un barbijo. Entonces, quieren ir a correr y se tienen que poner un barbijo y no se les puede bajar. Los chicos quieren ir a jugar, no tienen clases. Ahora, todo esto es un aprendizaje social, como consecuencia de algo. Eso es lo que yo veo. Es la consecuencia de algo. Algo que ya pasó y que hay gente que lo va a tomar bien porque esa experiencia en este año además la vivió y la superó, y hay gente que se va a quedar, como todos, en el drama. Entonces, de eso se trata. Pero no estoy de acuerdo que la gente no se abrace, no se vea, tomen las medidas, porque hay que tomar las medidas adecuadas, pero es como todo, hay que cuidarse de no contagiar también las malas emociones. Eso es un contagio. Sí. Sí, Entonces, si yo sí. voy en la calle o al súper, hago la cola esperando, porque igual estoy haciendo la cola esperando para que abra, para que entren, ¿sí? Con el de adelante estoy charlando. Y me dicen, es terrible, cómo la falta de trabajo que hay, no hay dinero. Sí, a ver, sobre todo nosotros en Argentina vivimos subiendo y bajando. Es un estado natural, histórico nuestro, que parece que hacemos el ciclo y no lo hemos resuelto. Entonces, pónganse a hablar de otra cosa, no dejen que esas quejas lleguen adentro de ustedes. A mí me preguntan, ¿y cómo hago? Yo me pongo a hablar del clima, ¿sí? O sea, a ver, qué frío que hace, sí, pero viste que bueno, ya salió el sol. O sea, cambio rápida y drásticamente de tema. No miren noticieros, ¿sí? O sea, pensar, cuando nosotros estamos escuchando el noticiero, la tele o la radio, estamos haciendo cosas en general. Es la forma más fácil que tiene el inconsciente de recibir información. Y estamos absorbiendo todo lo que dicen como si fuera una realidad. Sí, Entonces, la verdad, pónganse, entonces por favor, pónganse, es preferible una novela. no sabes con qué
quedarte a veces. Bueno, de Póngase música. una película que querramos vivir, ¿no? Porque esto parece una película que sigue y sigue, ¿no? Sí, creo que lo importante, lo importante en este momento es fortalecernos internamente y saber que nadie puede ser dueño de nuestras vidas, excepto nosotros. Creo eso. Muchísimas gracias por tu visión y por compartirlo, sí, porque, bueno, hay un montón de personas que cada uno tiene su opinión y es válido, pero desde el Ujú. lado de la medicina y a su vez una persona que trabaja de otra manera, de una forma más holística, bueno, quería escuchar esa visión, ese punto de vista y muchas gracias por No, compartirlo. por favor. Qué bueno que lo hayas preguntado. Bueno, Bea, quiero agradecerte muchísimo por esta charla, me ha encantado. Gracias a todas las personas que nos han acompañado. Y bueno, para que quede toda la información en la descripción del video, ¿cómo pueden contactarte las personas? ¿Cómo pueden inscribirse al taller que vas a iniciar el 13 de julio? Bien, bueno, les repito, durante todo el mes de julio vamos a estar trabajando los miedos. A ver, salgamos de esta cuarentena, que es eterna, cosa decir. Así que, primero los miedos. Y pueden inscribirse a través de todas las redes, a través de www.servioconciencia.com, también a través de Instagram y de mi celular, que está escrito también en Instagram, que es directo personal. Entonces voy a estar atendiéndolo yo y explicándole de qué se trata, cómo es metodológicamente, etcétera. Así que bueno, muchísimas gracias, Ceci, los espero, inscríbanse, es un antes y un después, no hay vuelta. Así que bueno, muchas gracias por tu hermosa entrevista, gracias a todo tu grupo y bueno, yo espero tenerlos pronto también, a ustedes. Sí, muchísimas gracias y seguramente vamos a estar compartiendo más cosas. Me ha encantado la propuesta, así que bueno, estaremos compartiendo algún otro espacio y muchas gracias nuevamente. No, gracias a vos. Muchas gracias a todos los que estuvieron ahí escuchando atentamente. Muchas gracias. Un besote, chau, Chao. chau. Un beso.